has examinado, tu verdad me ha desnudado y tu luz ha inundado mi corazón. Y tu amor me atrae a ti, y tu gracia me abraza, y tu gracia me levanta, y tu gracia me invita a seguir en pos de ti, amado Señor. Bendito Señor Jesús. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Proverbios 31:17. Estás escuchando La verdadera fortaleza de la autora Mary Kassian. En una sociedad que está cada vez más obsesionada con empoderar a las mujeres por las razones incorrectas, este libro constituye un desafío reconfortante para ser fuerte en el Señor. En este estilo típico sensato, Mary Kassian nos brinda una lista clara de 7 hábitos que debemos desarrollar mientras nadamos contra la corriente cultural y evitamos a toda costa el comportamiento de las mujeres de voluntad débil que se encuentran en 2 de Timoteo 3. La sabia instrucción bíblica de Mary, acompañada de ilustraciones prácticas, constituye una combinación ganadora. Este libro será una adquisición valiosa para la biblioteca de las mujeres de todas las edades y etapas que en verdad estén buscando ser espiritualmente fuertes para la gloria de Dios. Queremos contarte que estos podcasts hacen parte de nuestro plan de estudio de la Biblia que hacemos a través de Añade a tu Fe. Mujeres que perseveran en la edificación cada día a través de las Escrituras y cultivando vidas de piedad, creciendo constantemente en la gracia, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Doy gracias al Señor por un tiempo nuevo que nos permite estar aquí en Añade a tu Fe. Doy gracias al Señor por los estudios también que nos ha permitido tener. Verdaderamente han sido de mucha edificación para nuestras vidas. Nos han traído no solamente un entendimiento, sino que especialmente un cambio. Y eso es algo maravilloso que debemos dar gracias al Señor. Y hoy comenzamos con mucha alegría un nuevo estudio que se llama La verdadera fortaleza. Un libro que venimos más de un año esperando que por fin esté circulando, porque es un libro que va a traer mucha bendición a todas las hermanas de Añade a tu Fe y las que se conectan luego a través de nuestros estudios. Y también estoy muy contenta y agradecida con el Señor por la compañía de nuestra hermana Bárbara Mesina, una hermana de la iglesia en Chile, en Peñaflor, que ha estado con nosotras en días anteriores, también en otros estudios y ayudándonos en reuniones virtuales, etc. Verdaderamente el Señor nos ha dado dones hombres, ¿no? Hay pasajes que hablan así, dones hombres, es decir, hombres que han sido un don de Dios, una bendición de Dios para nuestras vidas. Así que, Bárbara, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo por disponerte de la manera como lo haces para ponerte en manos del Señor y edificar la vida mía primeramente y de tantas hermanas que nos acompañan hoy. Amén, Dianita. Muchas gracias por esa bienvenida, por el recibimiento. Yo muy contenta de ser partícipe, de poder compartir, estar con ustedes, con mis hermanas de Añade a tu Fe. Muy gozosa después de haber leído este libro tan edificante, mi hermana, La verdadera fortaleza. Ya lo vamos a ir contando, yo con mucho ánimo de poder llegar lo más profundo que se pueda en este libro de lo que el Señor me ha mostrado, y espero que también sea de mucha edificación para cada una de ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Estaba pensando mientras
estudiaba todo este tiempo, qué tan importante llega a ser para nuestras vidas justo después de este estudio que tuvimos sobre la verdadera confianza. Estudio, hermanas, que trajo para nosotros mucha confrontación, de poder evaluar a profundidad en dónde estaba nuestra verdadera confianza, si eran las cosas materiales, si eran las habilidades, si era en la capacidad, tal vez en la salud, tal vez en el matrimonio, o en el esposo, o en los hijos. ¿En dónde estaba esa verdadera confianza? Y como dijimos hace un tiempo, el Señor nos concedió tener no solamente la parte teórica, sino también la parte práctica del conocimiento que hemos venido adquiriendo. Y ahora con la verdadera fortaleza pido al Señor que todas aquellas cosas que todavía no han sido bien cimentadas, que necesitan cambios, renovación, sean hechas a través de su mano preciosa para nuestra vida. Y muchas nos hemos preguntado en varias ocasiones acerca de este punto, sobre todo cuando llega la prueba. ¿Sí? Nos vemos en medio de la prueba tan débiles, o a veces nos vemos tan vulnerables, tan incapaces, que no tenemos como la suficiente fuerza para afrontar lo que está sucediendo y lo por venir. Y otros también de los desafíos que tenemos como mujeres están en nuestra mente. Todo lo que nos trae cuando sabemos que debemos hacer frente a algo. Puede ser algo que ocasiona angustia, o puede ser algo que nos ocasiona dolor, o incluso puede ser algo que nos ocasiona vergüenza. Y entonces allí nos preguntamos si tendremos la suficiente fuerza para. Y la Biblia nos enseña que una vez creemos en Jesucristo, adquirimos o somos llenas de su fuerza por medio de su Espíritu Santo. Pensaba en varios pasajes acerca de su fuerza, pero uno en especial que está ahí en Proverbios 31, que dice que esta mujer está revestida de fuerza, de la fuerza que Dios provee para cada una de nosotras. Diariamente como mujeres nos vemos involucradas en cosas en donde debemos tomar posición. A veces son decisiones pequeñas, a veces son decisiones grandes, pero en cualquiera de las dos situaciones siempre tenemos que llenarnos de fuerza. Eso requiere una acción. Es decir, hermanas, el Señor nos da la fuerza en Cristo, pero debemos echar mano de ella. Es como cuando yo te digo, mira, esto es tuyo, pero si tú no coges esto que yo te estoy ofreciendo, a pesar de que es tuyo, pues nunca lo vas a poder utilizar. Es algo así. Esa fuerza que necesitamos está en Cristo. Y aunque ya fue dada para nosotros, para nosotras en nuestras luchas y todo lo demás, debemos tomar posesión de esa fuerza que ya fue dada, esa provisión que ya fue dada. Y sobre todo cuando tenemos alguna debilidad. A veces hay debilidades de carácter. A veces una debilidad de carácter puede ser la incapacidad de alcanzar algo que nos favorece, o tal vez debilidades en la fe, ¿sí? O a veces debilidades en la piedad. Por ejemplo, cuando queremos ser mujeres de oración, pero aún nos cuesta tener una vida constante de oración al Señor. También puede ser que tengamos una vida de piedad muy débil, o esta debilidad puede representarse también en forma de pecado. La debilidad puede ser la falta de disciplina, por ejemplo. Pero en todo esto, en este tipo de debilidades, el Señor quiere que tomemos de su fuerza. Ciertamente podemos decir que sin Cristo nada podemos hacer. Es decir, que necesitamos revestirnos de esa fuerza. Y me parece muy precioso ese pasaje que dice que ella ciñe de fuerza su lomo. Y fíjate, Bárbara y hermanas que nos están escuchando de Añade a tu Fe, la palabra ceñir es una palabra que se repite muchas veces en la Biblia a lo largo y ancho de ella. Pero me dio la curiosidad de entender un poco más, y lo que hice fue revisar algunos sinónimos de ceñir. Y miren lo que dice rodear, dice ajustar,
o a apretar. También es una acción como apretar la cintura, o apretar el cuerpo, o apretar el vestido, o apretar otra cosa, ¿sí? Y ahí en esos sinónimos, yo pensaba que a veces en nuestras vidas, hermanas, y yo pensaba que a veces en nuestra vida, hermanas, hay algunas cosas que necesitan un ajuste. Tal vez no hemos levantado las suficientes fortalezas en torno a toda esa lista de pendientes por solucionar, llamémoslo así. Y la verdad es que convertirse en una mujer espiritualmente fuerte, esto no se logra, hermanas, de la noche a la mañana, ¿sí? No es un trabajo como tronar los dedos y ya. Requiere de hacer ajustes, a veces son ajustes constantes. Requiere de tomar buenas decisiones, requiere de hacer votos de consagración, por ejemplo. Es decir, no existe un atajo para llegar a ser una mujer fuerte en Cristo. Por eso necesitamos orar y hacer un plan de cambios que nos lleven con una única meta de crecer más en Él. Claro, yo entiendo que la obra es del Señor y que el crecimiento es espiritual. Pero les aseguro, hermanas, que si nosotras llevamos una vida simple, o una vida descuidada, o una vida irresponsable en la piedad, este tipo de vida no será el mejor camino para ser una mujer espiritualmente fuerte. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos establecer hábitos necesarios para construir la fortaleza espiritual. Y esto puede sonar muy pesado, tal vez a tus oídos hoy, o puede sonar como algo muy grande que tal vez no puedes alcanzar, pero en realidad no es así. Toda gran obra comienza en lo pequeño. Pequeños ajustes, Bárbara, pequeños ajustes, hermanas, que nos escuchan hoy. Presten atención a esto. Esos pequeños ajustes harán la diferencia. Y me encanta hablar de esto porque tiene mucho que ver con la razón de ser de este grupo de estudio de Añade a tu Fe. Tiene mucho que ver con la razón de ser de este grupo de estudio de Añade a tu Fe. Construir hábitos como leer, memorizar la palabra, orar, estudiar la Biblia, tener una vida activa en las reuniones de iglesia, tener una vida activa de iglesia. Puede ser, hermana, que tú estés escuchando y digas, pero esto yo ya lo sabía. Pero a veces, hermana, aún sabiendo esto, no lo practicamos de la manera que es. Y en realidad, estas cosas que parecen, entre comillas, simples, son vitales para nuestro crecimiento. Ahora, puede ser que entre esa lista de cambios te encuentres que algunas cosas son más fáciles de alcanzar, pero que debes mantener, y se debe mantener a lo largo del tiempo. Añadir, hermanas, es una acción matemática. Habla de sumar, es decir, ir en aumento. No es poner temporalmente algo para luego quitarlo. No, es poner y sobre esto que ya fue puesto, poner algo más. Eso es añadir. Entonces, a medida que nosotros añadimos, que nosotros nos ceñimos, que nosotros avanzamos, que levantamos hábitos que nos favorecen, ¿sí? Es donde nos vamos poco a poco convirtiendo en mujeres más fuertes en Él, más fuertes en Cristo. Ahora, hermanas, no permitan que lo que han alcanzado en Cristo hasta hoy se convierta en una simple rutina o en paisaje, como llamamos aquí en Colombia. Busca la verdadera belleza de lo invisible, cada día. Porque tal vez no te das cuenta, pero esos pequeños hábitos de descuido o esos pequeños hábitos pecaminosos son los que han apagado tu vida en Cristo. Estas pequeñas zorras que no han sido cazadas están dañando el viñedo. Así es, Dianita. Lo que tú mencionas es bastante interesante. Esta palabra que habla de debilidad, muchas veces nosotros pensamos que es algo que no nos toca a nosotros. Nos creemos muchas veces mujeres fuertes. Entonces, complementando con el
con lo que tú mencionabas anteriormente, esta mujer que se viste de fortaleza espiritual, veámoslo aquí en lo que habla en la iglesia de Éfeso. Aquí dice todo lo contrario de lo que muchas veces nosotros pensamos. Si podemos buscar, hermanas, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 6, dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Muchas veces nosotras, hermanas, pasamos por alto este pasaje, lo leemos a la rápida, y hay una palabra aquí que dice mujercillas. Esta palabra mujercillas, nosotros la leemos y pensamos que a lo mejor se refiere a una palabra incluso hasta a mujercillas, como personas que quizás no son tan importantes, pero sin embargo, lo que quiere decir aquí el contexto es mucho más profundo que eso. Supongamos, hermanas, que el apóstol Pablo nos envía esta carta a nosotros en nuestra iglesia. Y el hermano realiza una lectura de esta palabra, y cuando lo está leyendo a los hermanos, dice mujercillas cargadas de pecados. Nosotros muchas veces vemos, hermanas, en la iglesia personas que asisten, que se congregan, pero nosotros no sabemos lo que hay en los corazones de cada hermano. No conocemos el corazón de nuestras hermanas, solamente lo conoce el Señor. Muchas veces nosotros podemos ser engañadas por hipocresía de creyentes. No sabemos cómo son las personas en verdad. Pero Pablo, si ustedes se fijan, hermanas, cuando él escribe eso es porque él tenía un conocimiento acerca de estas mujeres que eran débiles. Él estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, y eso es a través del Espíritu Santo. Como dice, mujercillas débiles, quisiera hacer una explicación un poco de lo que quiere decir esta palabra mujercilla. Estas mujeres eran mujeres que tenían un testimonio deplorable en la localidad. Pablo menciona este asunto primeramente hablando, de hombres peligrosos y engañadores, a quienes estas mujeres les abren las puertas de sus hogares. Amada hermana, quisiera formular esta pregunta con respecto al texto que acabamos de leer de 1 de Timoteo. ¿Cómo se sentiría usted, hermana, si frente a toda la congregación el pastor le dice a usted, mujercita débil? Hermana Bárbara, tú eres una mujercita débil. Muy probablemente, ¿cierto?, uno se puede sentir bastante mal al leer esto, porque es una carta dirigida a mi localidad donde me están diciendo que hay mujeres que son débiles. Quizás muchas de ellas, como no conocemos los corazones de todos, se pudieron haber sentido identificadas, pero de manera silenciosa. Esto lo más probable es que sea para mí. Y quizás algunas digan, no, esto no es para mí. En el significado etimológico de la palabra en el griego, este término, silla, expresa un diminutivo que al ser agregado al final de la palabra mujer, se complementa, dice mujercilla, se indica que se trata de una versión más pequeña o de un grado inferior en su raíz. Por ejemplo, por lo menos acá en Chile, nosotros decimos, si queremos tratar con cariño a alguien, usamos la palabra hito o ita. Si yo digo un gato, ay, mira, un gato pequeño, decimos un gatito y lo tratamos con cariño. O yo quiero mencionar a Diana, aquí decimos Dianita. Ese es un diminutivo cariñoso. Significa que estamos tratando con cercanía. Pero en el contexto de las mujeres de la iglesia en Éfeso, esta expresión no quería reflejar un cariño, no eran mujercillas de cariño, sino que esta expresión quería identificar que eran débiles, incluso hermanas inmaduras. Débiles o inmaduras. Ahora bien, esta connotación de inferioridad la podemos traducir de varias maneras. Uno, puede ser como mujeres vulnerables, tontas, puede sonar fuerte, pero ya lo vamos a ver en algunas versiones, y débiles como ya mencionamos. Vamos a ver un ejemplo sencillo, hermana. Cuando usted no trabaja su cuerpo o tiene su cuerpo quieto, si usted se imagina a alguien que está postrado en cama, su cuerpo no está en movimiento, una persona que está en coma. Esa persona, si no se mueve, sus músculos se atrofian. Si esa persona que está enferma despierta después de un tiempo,
tienen que hacer ejercicios a su cuerpo. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que si nosotros no trabajamos nuestros músculos, nos atrofiamos. Estas mujeres que eran débiles, estas mujercillas, estaban, hermanas queridas, paralizadas, Dianita. Eran mujeres que no alcanzaban a hacer lo que deberían ser. Eran una mala versión de una mujer cristiana, aunque suene fuerte. Estas mujeres que estaban ahí en medio de la iglesia no eran ejemplos a seguir. Suena bastante fuerte, hermanas, escuchar esto, porque si nosotros nos ponemos en el lugar de ellas, cuando estamos en nuestra localidad, habemos muchas hermanas. Y no sabemos qué hermanas pueden ser débiles y qué hermanas no. Pero sí hay una manera de saberlo, que también lo vamos a ver. Mire, vamos a dar un ejemplo sencillo. Se me ocurre. Supongamos que en una ciudad, hermanita, hay una mujer que es gritona, que es mentirosa. Todos en el vecindario, en el lugar, en la población o en la comuna, como se dice acá, o en la villa, saben que es una mujer así, con estas características, y además saben que esta mujer se congrega en una iglesia. ¿Qué van a pensar estas personas? ¿Qué van a decir? Para ser como esta mujercilla, mejor me quedo como estoy. ¿Para qué voy a ir a una iglesia si esta mujer es gritona, trata mal a su familia, tiene un mal testimonio? Estas mujeres débiles hablan mal del evangelio, hacen blasfemar a las personas acerca de Dios con su mala conducta inmadura. Por lo tanto, si bien en la iglesia se puede ver una conducta bastante buena, con una aureola en la cabeza, como unos ángeles, pero esto no puede estar oculto por mucho tiempo. Hay conductas que reflejan lo que las personas somos. Por lo tanto, hermanas, Dianita, hermanas de Añade a tu Fe, como cristianas, yo las quiero animar para que seamos mujeres fuertes pero de Dios, hermanas. Que reflejemos la verdadera fortaleza, esta fortaleza que proviene de lo alto. Es una fortaleza que el Señor nos puede otorgar. Y si nosotros vamos caminando bajo nuestra propia vida y no nos aferramos en la fortaleza del Señor, no vamos a poder ver las maravillas del Señor. Miren, hermanas, quisiera, Dianita, si me permites leer el mismo pasaje de Timoteo, pero en dos versiones distintas. La primera es en la Nueva Traducción Viviente. El mismo pasaje de 2 de Timoteo 3, versículo 6. Dice: pues son de las que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. La otra versión, la del lenguaje actual, dice: porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas, aquí está, y pecadoras, que son incapaces de dominar sus malos deseos. Oye, hermanas, esto, como decimos en Chile, suena como chocante, algo así fuerte, que a uno lo confronta. Porque aquí en estas versiones, a estas mujercillas, las trata de tontas y con malos deseos que las dominan. No estamos hablando aquí, hermanas, de mujeres mundanas. Este texto el apóstol lo está escribiendo a mujeres del mundo, no, se lo está escribiendo a la iglesia. Hermanas, mujeres que se congregaban, y miren, en la versión también las llama pecadoras. Mujeres débiles, tontas y pecadoras. Hermanas queridas, no queremos ser conocidas por el Señor como tontas, ¿cierto? No queremos ser conocidas como mujeres pecadoras, mujeres débiles. Sino, hermanas, nosotras queremos ser conocidas por lo fuertes que nos volvemos cada día en Él. Que su misericordia nos pueda ayudar, Dianita, para seguir creciendo en sus fuerzas. Ya vamos a ir explicando un poco más acerca de esto, Dianita. Y bueno, con respecto igual a este tema, la autora del libro también hace una pregunta, porque algunos dicen, ¿y qué se cree el apóstol Pablo de decirle así a estas hermanas? Mujercillas, las está humillando. ¿Era Pablo machista? Muchos podrían pensar que Pablo estaba en contra de las mujeres, o era parte del patriarcado, como se dice ahora. Está de moda, ¿cierto? Sin embargo, pensar en esto, hermanas,
Dianita, estaría totalmente errado, hermana. Pablo no era un machista. Él tenía hermanas muy cercanas que servían al Señor con toda integridad y prontitud. Aquí yo voy a mencionar algunas, que son alrededor de 12. Voy a mencionar sus nombres. No sé si recuerdan a Cloé, Ninfas, Apia, Lidia, Febe, María, Trifena, Trifosa, Pérsida, Evodia, Sintique. ¿Y qué dice Pablo de estas mujeres? Dice que trabajaban en el Señor y muchas de sus casas estaban abiertas a la iglesia. En muchas de estas hermanas dice la iglesia que está en su casa. Estas eran hermanas que servían al Señor y ayudaban a Pablo en la obra, hermanas serviciales que cooperaban. Y quisiera hacer una mención especial de nuestra hermana Priscila. No sé si hay alguna Priscila entre nuestras hermanas, pero vamos a hacer una mención especial acerca de Priscila. Esta era una hermana muy servicial, era una hermana muy útil en la obra. Y no solo ella, sino que también junto con su esposo, Aquila, eran fieles colaboradores. Aquila era su esposo. Cuando estaban en Corinto, ellos invitaron a Pablo a trabajar con ellos en la confección de tiendas de campaña. Este matrimonio también acompañó a Pablo en su viaje evangelístico hasta Éfeso. Y un texto muy conocido, cuando encaminaron en la enseñanza ¿recuerdas, Dianita? A Apolos. Cuando encaminaron a Apolos en la doctrina, esta mujer era mencionada primero que su esposo. Siempre dicen Priscila y Aquila. Antes, hermanitas, el orden de los nombres, cuando uno los menciona, indicaba el nivel de importancia de la persona. Si vemos aquí en la escritura, está mencionado primero el nombre de Priscila, es porque esta mujer tiene que haber sido bastante fuerte, una mujer muy fuerte y notoria. Quizás también tenía una familia influyente, pero sabemos que su servicio ministerial y en casa mostraba con gran evidencia que Priscila era una verdadera mujer fuerte. Cuando Pablo llama débiles a estas mujeres, ¿qué estaba buscando Pablo? Que estas mujeres se convirtieran en fuertes, pues, hermana. No solamente señalar con el dedo, tú eres una mujer débil, sino que Pablo está llevando a estas hermanas a que puedan ser fuertes a la manera de Dios y no al modo de la cultura actual. Veamos un poco, igual, Dianita, del contexto histórico de Éfeso. Si tú sabes, cierto, que Éfeso era una ciudad bastante inmoral, si las hermanas también conocen, era una ciudad inmoral, de mucha riqueza, un ambiente bastante materialista, era casi un centro comercial y religioso, y donde se encontraba el templo de la diosa Diana, la famosa Diana, no tu Dianita, Diana de los Efesios. Esta diosa tenía una influencia femenina muy grande. En este templo, Dianita, habían prostitutas, había mucha inmoralidad. Hoy día, hermana, vemos mujeres bastante empoderadas, como si el éxito fuera ese, como si la verdadera fortaleza fuera eso. La fortaleza real es la que se cultiva, hermanas queridas, en Dios. Escucha esto, en Dios, y no en lo que el mundo ofrece. Incluso en este tiempo podemos ver muchas mujeres empoderadas en el pastorado. Pastoras de iglesias se muestran con autoridad por sobre los varones y gobiernan y mandan con ideas propias, Dianita. Sin embargo, este tampoco es el camino a la verdadera fortaleza. Ese no es el camino. Ya vamos a ir explicando más en detalle cómo podemos lograr ser una mujer fuerte. Y tú sabes también, Diana, el contexto referente histórico a las mujeres en el antiguo Éfeso, ¿cierto? Señor Jesús, lleno de gracia y de verdad, así eres tú. Y así como tú decías, Bárbara, acerca de ese perfil de mujercillas que el apóstol Pablo está mencionando en estos pasajes, yo quiero solamente añadir algo pequeño, y es que las mujeres en el Antiguo Testamento tenían muchas cualidades que yo veo que son las mismas cualidades de las mujeres del siglo XXI. Como que no hay un distanciamiento muy amplio entre las mujeres de la antigüedad y estas.
porque sabemos que en Éfeso las mujeres eran eruditas, adineradas, influyentes. Las mujeres de clase media, por ejemplo, trabajaban en el comercio con sus esposos. ¿Ves? Es muy parecido a lo que se vive en la realidad del siglo XXI. Y tenían de alguna manera las mismas luchas de la mujer moderna, en términos, por ejemplo, políticos, económicos, de influencia, de educación. Tú ves, por ejemplo, en las cartas enviadas a Timoteo y a Tito, y lo lees y por eso puedes concluir, cuando el apóstol habla acerca de los peinados ostentosos, las ropas costosas, es decir, como que esa mujer de esa época era prácticamente la misma de esta época, con luchas con el consumismo, luchas con la moda y otro tipo de luchas inclusive un poco más serias. Lo curioso de esto es que el apóstol está hablando a mujeres débiles. Y a mí me parece tremendo porque si lo ves de esta manera, yo me quedo pensando, y es que tal vez estas mujeres se consideraban mujeres fuertes, pero el apóstol no lo llama así, lo llama mujeres débiles. Y date cuenta que en el siglo XXI nos están hablando de que estas son fortalezas, que si eres una mujer imponente, como lo vimos en el estudio pasado, de la verdadera confianza, que tienes que ser una mujer imponente, como que en tu forma de vestir debes, lo que se llama hoy la mujer empoderada. Pero el apóstol Pablo, y pienso yo que el Señor no ve esa mujer fuerte en sus posesiones, ni en su caparazón externo con lo que está aparentando, que tiene, que posee, o que alcanzó, o que puede sostener con sus manos, sino que por el contrario el apóstol Pablo dice, estas son mujeres débiles. Y eso nos confronta bastante porque debe derribar el Señor todos esos conceptos modernos de lo que es una mujer fuerte para encontrar esa verdadera fortaleza. Ahora yo sí quisiera, Bárbara, que tú nos hables un poquito más acerca de esas pequeñas mujeres. Claro, Dianita, así es. La imagen que nosotras tenemos de nosotras mismas no es la misma con la cual Dios nos ve a nosotras. Y siguiendo con la idea del contexto de Éfeso, esta era una metrópolis. Se dice que fue fundado por mujeres. Y estas mujeres tenían muchos bienes, tenían negocios, manejaban su propio dinero. Incluso los primeros hermanos, ya la iglesia primitiva, recibía apoyo financiero para el ministerio de hermanas que obviamente ya se habían convertido al Señor y servían también con sus bienes. Y estas mujeres que estaban aquí en esta ciudad de Éfeso trabajaban en casi todas las profesiones. Es como un futuro en el pasado, como la época de ahora, en ese tiempo. Esas mujeres de Éfeso contaban con empleos remunerados, les pagaban, tenían su sueldo. Y más allá de las funciones que tenían como esposas y madres, estas mujeres también eran bastante cultas. Entonces vemos aquí una iglesia que se funda en un lugar donde las mujeres tenían un empoderamiento, como dijimos, mujeres que tenían dinero, que eran independientes. Y a pesar de todo esto, Diana, ¿cómo se puede sentir? Pongámonos en el lugar, hermanas queridas, que soy una mujer independiente, empoderada, tengo mi dinero, me he visto con esos peinados ostentosos, como tú decías, me convierto al Señor. Llego a la iglesia de Éfeso con todo eso que yo tengo encima. Y dice que a pesar de todo eso, y de que ellas se pueden convertir al Señor, y a pesar de todo ese éxito, toda esa independencia, toda esa autosuficiencia, actitudes engreídas, descaradas por la elegancia y lo lujoso, Pablo las llama mujercillas, mujeres débiles. Qué contradictorio ahora, hermanas, porque si usted se fija que en el mundo, en la actualidad, hay modelos de mujeres fuertes. ¡Oh, esta es una tremenda mujer, mira, tan exitosa! Y Pablo le dice, mujercilla. Entonces, hermanas, Pablo, ¿en qué basó su afirmación? Él lo basó en un estándar espiritual. Nosotros no podemos caminar por lo que vemos. No podemos creernos importantes delante del Señor por lo que tenemos. Por lo tanto, para lo que el mundo le dice fuerte, estas mujeres tremendas, delante del Señor
todo eso no vale nada, hermanas. Aquí en la carta le dice débil. Estas mujeres eran consideradas pequeñas. ¿Eran de estatura baja? Sí, pero no en lo físico, hermanas, sino que tenían una estatura espiritual muy pequeña. Y a pesar de ser culturalmente altas, grandes, imponentes, en Cristo, hermanas, esto no tiene ningún valor. Ningún valor para aquella hermanita que quizás se siente disminuida por no tener esas cosas. Siéntase al contrario, hermana, porque la fortaleza no viene de estas cosas. La fortaleza viene de nuestro Dios. Ahora, hermanas, ¿cuál es el motivo de que estas mujeres se tornen así de pequeñas? Vamos a hablar un poquito acerca de esto, Diana. Si me permites aquí leer nuevamente el capítulo 3, versículo 6 de 2 de Timoteo, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Desprendido de este mismo pasaje, podemos identificar claramente 7 puntos, Dianita. O más bien, aquí nuestra autora nos habla de 7 hábitos que hacen que una mujer sea pequeña. Estos son los problemas de estas mujeres. Vamos a mencionar brevemente, porque más adelante los veremos en detalle cada uno de ellos. Mira, estas mujercillas, como dice aquí, toleran a los intrusos. Porque dice que hay unos hombres que van de casa en casa. Entonces ellas van a tolerar a estos intrusos. Le abren la puerta. 2, dice, no guardan su mente. Están cautivadas, se dejan capturar por estos extraños. 3, permiten que las cosas se acumulen, cargadas de pecados. ¿Cómo puede una cristiana estar cargada de pecados? Lo vamos a ver también. Están dominadas por sus emociones. Se dejan llevar de toda clase de pasiones. Cuando dice su palabra que nosotros debemos crucificar nuestra carne con las pasiones y los deseos. Y aquí estas mujeres siguen dominadas por ellas. 5. No ponen en práctica lo que aprenden. Hay mujeres que siempre, hermanas, necesitan estar aprendiendo y a su vez no aprenden. No ponen en práctica lo que se aprende. Ay, es que hermana no lo sabía, no estaba en conocimiento. Siempre quieren estar aprendiendo, pero no adquieren ese conocimiento. 6. No tienen convicciones sólidas. Nunca logran conocer la verdad. Estas son mujeres débiles. Leen la palabra, escuchan, pero esta palabra no es una convicción de fe. Por lo tanto, no logran conocer la verdad de Dios en intimidad. 7. Aceptan una fortaleza equivocada. Lo que decíamos, esa fortaleza del mundo. Hermana amada, hermanas queridas, si nosotras queremos ser mujeres fuertes, tenemos que evitar estos hábitos, hermanas. Estos hábitos son dañinos para nosotros, para toda nuestra salud espiritual. Pero por el contrario, hermanas, si nosotros ponemos en práctica 7 hábitos que van a hacer, que suena como de esos libros, 7 pasos para, pero en verdad estamos hablando de 7 hábitos porque pueden haber muchos más. Si nosotros podemos interiorizarnos con esto, nos podemos convertir en mujeres fuertes. A esos intrusos tenemos que atraparlos, dominar la mente, deshacernos de las cargas, hermanas, controlar las emociones, pasar del dicho al hecho, poner en práctica, mantenerse firmes con convicciones sólidas, admitir las necesidades, hermanas. Admitamos cuando tenemos debilidades, que estamos cayendo en fortalezas banales, fortalezas del mundo. Quizá haya muchos hábitos más, hermanas. Estos que mencionamos igual son verdaderamente importantes, que es lo que nuestra autora quiso aquí detallar. Estos hábitos nos pueden hacer fuertes, pero si no prestamos atención, hermanas, no tenemos el cuidado necesario, nos vamos a volver mujercillas, ¿cierto, Dianita? Nos podemos volver mujeres débiles. Si nos dejamos llevar por malos hábitos,
no vamos a alcanzar lo que es la verdadera fortaleza. Ya casi vamos finalizando nuestro estudio y continuando con el tema anterior, que hablábamos de estos hábitos. Hermanita querida, mi hermana amada que está escuchando de Añade a tu Fe, si yo le pidiera que mencione mujeres que en el mundo usted considera heroínas, ¿qué ofrece el mundo como supermujeres? ¿Qué mujer se imaginó? ¿Qué mujer vino a su mente? Bueno, hermana, este tipo de mujeres, nunca ellas muestran su debilidad, muestran fuerza, muestran dominio, poder, superioridad. Pero ¿qué tipo de superioridad, qué tipo de fuerza y dominio están mostrando? Lo que el mundo refleja. Hermanas, la palabra dice que cuando tenemos debilidades, entonces podemos ser fortalecidas. Este pasaje, hermanas, es tan conocido, el que está aquí en 2 de Corintios 12:10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No se imagine a esas mujeres, no se imagine a esas superheroínas, mujeres que quizás tienen cuerpos espectaculares, carreras, cantantes. Ese tipo de mujeres también necesitan a Cristo. Esas mujeres pueden ser fuertes para el mundo, pero delante del Señor no son nada, hermanas queridas. Si llevamos a la palabra cuando decíamos, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, hermana, cuando usted se sienta débil, cuando tenemos una debilidad, tenemos que llevarla a los pies del Señor. Podemos ser tratadas por el Señor y salir fortalecidas. Tenemos que depender del Señor. Tenemos que acudir al poder del Espíritu Santo. Señor, yo me siento muy débil. Quizá estos hábitos que hemos mencionado yo me sentí identificada, Señor. Yo no he logrado dominar mi mente. Hay cargas que todavía tengo. No puedo controlar mis emociones. ¿Y qué dice el Señor? Llevémoslo a sus pies. ¿Qué vemos, hermanas, en la carta aquí de Pablo? A Éfeso, mujercillas débiles. Cuando tenemos debilidades, entonces podemos ser fortalecidas. Cuando Pablo dice mujercillas débiles, ¿se habrá querido referir el apóstol aquí a este tipo de debilidad? Si fuera así, Pablo nos las habría mencionado en estos términos, sino más bien habría dicho, anima a aquellas mujeres que se sientan débiles para que sean fortalecidas en el poder de Dios. ¿Pero qué dice? Las llama mujercillas. Ese pasaje de 2 de Corintios está hablando de otra debilidad, hermanas. Esa debilidad que nosotros tenemos que acudir al Señor. Y cuando Pablo llama aquí a estas mujercillas débiles, se refiere a esa debilidad en la carne, a los hábitos que estábamos nosotros mencionando recién. Como mencionamos, estas mujeres pequeñas eran débiles por su propia voluntad. Hermana, aquí hay una decisión que nosotras tenemos que tener. Hay una voluntad que tenemos que entregarle al Señor. Cuando tú mencionabas al principio, Dianita, lo de ceñir los lomos, hace un par de semanas hicimos un estudio con las hermanas acá en Peñaflor y estudiamos acerca de ceñir los lomos del entendimiento, lo que menciona aquí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13. E hicimos el ejercicio de tomar esa cinta y nos ceñimos por la cintura y nos afirmamos las vestidos. Una de nuestras hermanas se amarró un cinto y se afirmó y dijo, así tenemos que ceñirnos de la palabra. Por lo tanto, cuando dice aquí, estas mujercillas estaban por su propia voluntad de la carne, no estaban ceñidas, no estaban afirmando su conocimiento, no se estaban vistiendo de Cristo. Hermanas que se convirtieron quizás al Señor con gozo, pero su vida, su conducta, permaneció igual, incluso peor. No hay un trabajo de maduración. Nosotras tenemos que ir creciendo, hermanas. Tenemos que ir avanzando en la obra del Señor. Nuestra voluntad, nuestro ánimo tiene que ir exponencialmente al alza, hermanas. No podemos ir en una vida hacia la baja, siempre mal. Tenemos que someter nuestra voluntad al Señor. En la actualidad, hoy en día, las mujeres se sienten y se creen fuertes, Dianita, pero en verdad no lo son.
Si me permiten leer textual un fragmento del libro que dice lo siguiente: lamentablemente, una mujer que se cree fuerte quizás solo sea testaruda. Una mujer que se cree valiente puede que solo sea imprudente. Una mujer que se cree audaz tal vez solo sea agresiva. Una mujer que se cree segura de sí misma quizás solo sea arrogante. Una mujer que se cree que es independiente puede solo ser distante. Y una mujer que cree que es lista quizás solo sea insensata. Ahí está la diferencia entre lo que nosotras creemos, lo que queremos proyectar y lo que en verdad somos. ¿Dónde está nuestra voluntad? ¿Estamos vestidas de lo carnal? ¿O queremos someter nuestra voluntad al Señor, dejar esa debilidad? Hermanas, no nos dejemos engañar por la falsa debilidad. Es que, hermana, a mí me cuesta, y no es que le cueste, quizás le da flojera leer la Biblia, le da pereza, como dicen. Tenemos que, hermanas, buscar al Señor en la intimidad. Tenemos que identificar en qué estamos siendo débiles. ¿De verdad soy débil en esto? ¿O yo estoy queriendo ser debilitada en esto? Porque hay cosas que somos débiles, pero hay debilidades que son en la carne. Si estamos todo el día viendo el celular, lo más probable difícilmente podamos ceñir el entendimiento de la palabra. En la carta de Pablo a Timoteo hace referencia a una gran fortaleza cultural y a la vez es una gran debilidad para estas mujercillas. Le escribe cómo deben ser ataviadas las mujeres. Como mencionamos antes el contexto histórico de Éfeso, las mujeres tenían mucha influencia y su apariencia era una competencia. Hermanas, quizás puede haber sido bastante difícil para ellas pasar de unas vestiduras ostentosas a una vida sencilla. Por eso vemos que Pablo menciona esta forma de cómo debe conducirse la mujer. Ahora, esto que las hacía grandes en el mundo debía llevarse a un ámbito modesto y honorable. Hay una lucha interna ahí de dejar de querer ser la más llamativa, a ser una mujer sencilla, no descuidada, ¿cierto? Que a veces se confunde ser sencillo con descuidado y no se refiere a eso. Pero aquí se hace referencia, hermanas, a un adorno interior, que al abrir su boca edifique y no contamine. Seamos femeninas, delicadas, valientes, audaces y fuertes, características que provengan de lo alto y no de lo terrenal, hermanas. No quiera ser llamativa por cosas externas, sino que sea llamativa en lo espiritual. Si usted es tímida, no significa que no pueda ser fuerte. Si usted tiene temperamento, no significa que usted sí es fuerte. No depende de mi carácter, sino de cómo trabajo mi carácter en la vida de Cristo, hermana. Cómo oriento mis hábitos hacia el crecimiento espiritual, no hacia la pereza que trae debilidad y fracaso en todos los ámbitos. Así que, hermanas, con todo lo que hemos hablado, y para ir terminando, yo quiero animarlas, hermanas, que nosotras mutuamente nos animemos a llevar una vida en la búsqueda de Cristo, a una vida en el amor del Señor, que andemos de manera sabia. Pablo también les dice que aprovechen bien el tiempo. Les habla de hombres malos. Dediquémonos a aprender para que podamos estar preparadas para enfrentarnos ante cualquier adversidad. Así como menciona la armadura de Dios, seamos intencionales en el crecimiento espiritual, hermana querida. Preparémonos para la batalla diaria de nuestra fe. No significa que no vendrán adversidades, sino que para cuando se presente la adversidad estemos preparadas. Seamos realmente más que vencedoras en Cristo Jesús. Esa es la verdadera fortaleza, querida Dianita. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomio 31:8. ¿Sabes, Bárbara? Percibo que este estudio nos va a traer claridad respecto de muchas luchas que como creyentes podemos tener. Y que este estudio viene a añadir a nuestra fe verdaderamente, porque algo que debe hacer el Señor en nuestras vidas es ordenar. Nosotras servimos a un Dios de orden.
Y esta es la manera como la obra del Señor avanza. Entonces, mudar las prioridades que tal vez podamos tener que están en desorden a la voluntad del Señor será parte de ese crecimiento y será una parte importante para convertirnos en ese tipo de mujeres fuertes en Él. Y date cuenta que allá en el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Es tiempo de hacer cambios, hermanas. Cambios reales, cambios profundos, cambios fuertes, que nos permitan crecer en esa bendita gracia que Cristo nos da. Crecer en la vida de piedad, crecer en nuestra comunión con Él, nuestro conocimiento de Él, crecer en la palabra. No podemos tener una fe ciega, necesitamos una fe sólida, porque ahí está nuestra verdadera fortaleza. Entonces doy gracias al Señor, a todas las que hoy estuvieron acompañándonos, a ti, Bárbara, también, por el espacio que nos ha abierto. Pido al Señor que Él sea ordenando nuestras vidas para la gloria de su nombre. Mary Cassian ha escrito un libro oportuno en nuestra era de revertir las injusticias cometidas contra las mujeres. Definitivamente necesitamos más mujeres fuertes en cada generación. Sin embargo, el libro de Mary nos muestra que esto no es una nueva tendencia. Dios siempre ha querido que sus hijas sean fuertes con el gran poder del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estás escuchando el podcast del libro La verdadera fortaleza de la autora Mary Cassian, con la ayuda de Bárbara Mesina y Diana Ramírez. Queremos animarte a comprar tu libro y participar a otras mujeres de este estudio. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Mi corazón y tu amor me atrae a ti y tu gracia me abraza y tu gracia me levanta y tu gracia me invita a seguir.